Hola mis hermanos, Dios les bendiga, qué alegría volvernos a encontrar. Recibe un saludo aquí desde la ciudad de Cincinnati, en este bello lugar de la parroquia de San Leo. Qué alegría es saber y haber alcanzado una semana más. Realmente esto ha sido una de las grandes bendiciones que hemos recibido del Señor. Me alegra que te estés conectando. Recibe mis saludos dependiendo en qué momento vas a tener contacto con esta palabra. Muchas gracias por tener esta intención. Muchas gracias para todos aquellos que ya están conectados. Muchas gracias por estar esperando, por estar anhelantes de la palabra de Dios. Hoy no cabe duda que el Señor nos va a hablar de forma poderosa. ¿Qué te parece si comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Amén. Bienvenidos a todos y todas, donde quiera que se encuentra, desde cualquier parte del planeta donde tiene la oportunidad de escuchar este mensaje, ya sea hoy en el ahora, pero ya sea también en el futuro. De veras, para mí es un gozo realmente haber estado esperando conectarme de vuelta con cada uno de ustedes. Les voy a contar esto. Para mí es una alegría saber que tengo una comunidad que puedo interactuar, que puedo tener la oportunidad de hablarles de las buenas nuevas de nuestro Señor. Eso realmente me llena de gozo y de alegría. Por eso te quiero animar a que compartes estos videos a tus amigos, o mientras estás mirando, compártelo. Pero también te quiero animar a que me escribes. Yo quiero saber cómo te encuentras. Yo quiero saber cuánto te está ayudando a tu crecimiento estos mensajes. Mis hermanos, cuando hablamos sobre los frutos del Espíritu Santo, a lo que buscamos con esto es que al final de estos 9 temas, como dijimos al principio, es que al final de estos 9 temas nuestra vida tiene que ser diferente, porque ese es el propósito de los frutos del Espíritu Santo. Lo que busca los frutos del Espíritu Santo es a desarrollar, cultivar una vida de santidad, que al final, cuando logremos cultivar, cuando logremos practicar, cuando logremos que los frutos del Espíritu Santo sea un hábito en nuestra vida, eso es la santidad. Eso es la santidad total, esa es la santidad plena en este mundo. Así que aprovechemos esta oportunidad para crecer juntos. Te animo a que no faltes cada lunes. Bueno, la semana pasada, las semanas antepasadas, hemos venido hablando del amor, hemos venido hablando de la alegría, hemos venido hablando de la paz. Hoy nos toca un tema muy interesante, que es la fe. La fe, que es fruto del Espíritu Santo. Para entender la fe como fruto del Espíritu Santo, vamos a entender algunas ideas claves que son muy importantes. Por ejemplo, cuando se habla de fe, hay muchas esencias, hay muchas fórmulas, hay 3 diferentes tipos de fe que tenemos que conocer. Lo primero, mis hermanos en Cristo, es que existe la fe natural, existe la fe virtud y existe la fe fruto del Espíritu Santo, que es la fe expectante, la fe que obra milagros. Vamos a explicar rapidito uno por uno de estos para que estemos bien ubicaditos de qué fe vamos a hablar esta noche. Ahora, mis hermanos, cuando se habla de la fe natural, es que la fe natural es una realidad, es un don nato que traemos los seres humanos, ya seamos creyentes o no creyentes. Todos los seres humanos tenemos fe. Eso se llama fe natural. Por ejemplo, algunos ejemplos muy importantes: cuando nos levantamos cada mañana y tratamos de ponernos de pie, tenemos fe que los pies nos van a responder, ¿verdad? O cuando vamos a nuestros trabajos, o cuando queremos ir a la tienda, tenemos fe de que la tienda está abierta. O, por ejemplo, uno de los ejemplos muy interesantes es cuando yo les digo: el lunes nos vemos. Creo que muchos de ustedes tienen esa fe natural, porque ustedes me escuchan decir que el lunes vamos a tener otro encuentro. Eso es fe natural. Básicamente, la fe natural es un hábito que todos los seres humanos usamos a diario. Cuando decimos a nuestros hijos, o cuando decimos a las personas que viven con nosotros, podemos decir: hágame el favor de traerme tal cosa, está en tal lado. Esta persona va confiado de que lo que usted dice es verdad. Eso es fe natural.
Porque si no fuera natural, entonces tal vez se dudaría, ¿verdad? Tal vez se pensaría, no es cierto lo que estás diciendo, yo no te creo si las cosas que me estás pidiendo están allí en ese lugar. Pero como es muy natural, entonces solemos creer, ¿verdad? Solemos confiar que lo que nos dice, que lo que nos espera es real. Hermanos en Cristo, cuando una madre está embarazada, tiene fe de que muy pronto va a nacer un bebé, sabe que lo que está en su vientre es un ser humano. Todo eso es parte de la fe natural. Entonces, que queda muy claro este primer punto. Hay tres tipos de fe diferentes. Está la fe natural, que es una realidad humana que se usa todos los días en nuestra existencia. No existe una vida natural que no usa la fe para existir en este mundo. Bueno, pasamos ahora al siguiente punto. Ahora vamos a hablar de la fe virtud. La fe virtud es algo que viene de Dios y que se desarrolla a través de la inteligencia. Nosotros, hermanos, voy a hablar directamente desde los católicos, ¿verdad? La experiencia católica. Nosotros creemos, tenemos mucha materia de fe, como el credo, como la presencia de Dios en los sacramentos. Todo eso viene por una fe virtud. ¿Por qué, hermanos? Porque está desarrollado desde la palabra de Dios, está desarrollado desde el magisterio de la iglesia, está desarrollado porque nos dicen como parte de la materia de nuestra fe. Si a mí me dicen que el cuerpo y la sangre de Cristo está en la Eucaristía, bajo las especies de pan y vino, ¿saben por qué creemos los católicos? Eso es porque eso dice la palabra de Dios, es porque eso dijo Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 6. Si a mí me dice que la Virgen María es madre de Cristo, es porque eso lo dice la palabra de Dios y nos enseña el magisterio de la iglesia. Muchas de las cosas que aprendemos, mis hermanos, es fe virtud, porque se desarrolla por el oír la palabra de Dios, se desarrolla por el creer en lo que dice la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora pasamos en materia a nuestro tema de hoy: fe expectante. La fe expectante es la obra del Espíritu Santo, que viene directo del Espíritu Santo y se desarrolla a través de la práctica, a través de los atrevimientos, a través de una fe que depende de Dios. Bendito sea el Señor. Mis hermanos en Cristo, por alguna razón este tema coincide con las lecturas, en especial con el Evangelio que tuvimos este fin de semana que acaba de cerrar. Mis hermanos, me gustaría recordar un episodio de la palabra de Dios que encontramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 25, que esto fue la lectura, el Evangelio, la lectura central de la liturgia de este fin de semana que acá apenas hemos pasado. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice el acontecimiento así: a la madrugada Jesús fue hacia ellos, a los discípulos, caminando sobre las aguas. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Pensaron que era un fantasma, dijeron, llenos de temor, y se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: tranquilos, tranquilos, soy yo, tranquilízanse. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre las aguas. Jesús les dijo: ven, Pedro, ven. Y Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Mis hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos en Cristo, esta
esta parte, esta historia, esta narrativa del Evangelio abre un panorama grande para nosotros para entender la fe expectante como fruto del Espíritu Santo. La fe que obra milagros, la fe que va más allá del entendimiento del ser humano. Mis hermanos, aquí miramos un acontecimiento poderoso sobre cómo los discípulos, cuando iban en la noche sobre las aguas y había una tormenta, dice la palabra de Dios, el contexto es demasiado grande. Yo quise leer solo la parte central. Entonces Jesús aparece caminando sobre las aguas. Los discípulos se confunden y comienzan a sentir miedo porque pensaban que era un fantasma, pero Jesús les confirma que era Él. Entonces aquí hay una persona que nos identifica mucho a nosotros. Él dice: si es verdad que tú eres Señor, haz que yo camine sobre las aguas. Bendito sea el Señor. Y uno de los puntos que me llama mucho la atención es que dice que cuando caminaba sobre las aguas comenzaron las tormentas a apretar, a asustar a Pedro, ¿verdad? Entonces él comenzó a gritar y dijo: Señor, sálvame. Y el Señor extienda su mano y lo agarra y lo jala y dice: tranquilo, Pedro, yo estoy contigo, yo estoy para ti, yo te voy a sostener. ¿Por qué dudas, hombre de poca fe? Yo creo que esta es la parte principal con que debemos comenzar este tema, mi hermano. Es que para poder desarrollar, para vivir, para cultivar la fe expectante, lo primero que tenemos que saber es que nosotros nos movemos en Dios. No nos movemos por nosotros mismos, no nos movemos por nuestras capacidades, nos movemos confiados porque tenemos un Dios grande, poderoso, inmenso, súper mayor, 1000 veces mayor que cualquier problema, que cualquier duda, que cualquier temor que tengamos. De ahí parte la fe como fruto del Espíritu Santo. La fe como fruto del Espíritu Santo parte de saber que tengo un Dios poderoso que me sostiene, de saber que tengo un Dios, aunque pasare por momentos de crisis, saber que ese Dios está al pendiente y camina conmigo, me está mirando y está tan atento en mis momentos de dificultad. Esto es la primera esencia de la fe, el saber que Jesús está vivo y está presente, atento por nosotros. Mis hermanos, aquí parte la fe, fruto del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 11, vamos a leerlo rapidito para ir desarrollando este tema que a mí me motiva mucho cuando creo que toda la palabra de Dios es tan hermoso, pero cuando yo hablo de esto, porque he tenido muchas experiencias en este caminar, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, verso 1. Dice: ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan. Es la plena certeza de las realidades que no se ven. Palabra de Dios. Mis amados hermanos, la fe, fruto del Espíritu Santo, es una realidad sobrenatural que está fuera del entendimiento, de la inteligencia, de la visión humana. La fe expectante, la fe fruto del Espíritu, es una realidad que va más allá donde nuestros ojos alcanzan a ver, que va más allá donde los sentidos humanos pueden entender. Es la acción sobrenatural de Dios en nuestra vida. Eso es el fruto de la fe. Eso es lo que tenemos que desarrollar como creyentes recién nacidos en el Espíritu Santo. Mis hermanos, esto es motivante porque, mira, si la fe es la garantía de lo que no se puede ver, es la lucidez de lo que mis ojos no pueden percibir, es eso que está atrás del velo donde los ojos, el sentido humano no puede alcanzar a ver. Eso es la fe expectante, esa es la fe fruto del Espíritu Santo. Mis hermanos en Cristo, vamos a entender muchas cosas en este punto, porque cuando se habla de fe hay muchas cosas que tenemos que comprender y hay muchas cosas que tenemos que saber. Hoy más que nunca necesitamos fe, pero fe
fruto del Espíritu Santo es dar el paso en los lugares que posiblemente nuestros sentidos humanos no lo conciben como un lugar seguro. Les voy a contar una experiencia muy sencilla, porque creo que cuando hablo de experiencias, cuando hablo de realidades, nosotros podemos comprender de una forma más sencilla, ¿verdad? Hace algunos años, un poco más de 6 años, mis hermanos, yo y mi esposa comenzamos a pedir a Dios por un hogar, por una casa, y un día nos acercamos al pastor, al sacerdote de nuestra parroquia, y le dijimos: Padre, nosotros necesitamos una ayuda, estamos pensando comprar una casa, pero no sabemos cómo hacerlo. Nos gustaría que de repente usted sepa de algo y que usted nos quiera informar. Pero mira, mis hermanos, lo primero que nosotros hicimos es orar, ¿verdad? Es orar. Creo que hemos escuchado todas estas cosas. A veces nos dice: ora por las cosas, y nos cuesta creer, pero nosotros hemos sido testigos de esta gran verdad. A los pocos semanas, no les puedo mentir porque se me olvidó, tal vez 3, 4 semanas, el padre nos llamó y nos dice: hay una persona que es de la parroquia que quiere vender su casa y parece que él quiere hablar con ustedes. Y hubo intercambio de información, nos dimos la oportunidad de hablar a este hermano de la iglesia. Él es nativo de este país, una persona que casi no lo conocíamos, que ahora sí tenemos una relación de familia, de hermandad muy fuerte con él por todo lo que pasó. Pero en ese tiempo casi no lo conocíamos porque apenas comenzábamos a desarrollar nuestra fe más o menos en la iglesia, y apenas estábamos conociendo toda la familia cristiana en nuestra parroquia. Entonces esta persona nos llamó y nos dijo: vengan a ver la casa. Nos dio la dirección, fuimos a ver la casa, comenzamos a mirar, él nos mostró, acababa de pintar la casa, todo estaba bien arregladito. Bueno, ahí estábamos, ¿verdad? Tratando de mirar las ofertas y todo. Nos dijo el precio y las condiciones y todo. Bueno, cuando nosotros regresamos creyendo, hermano, regresamos pensando: bueno, está bien, la oferta es muy bonita, tenemos la opción ahorita. Pero ahora, lo primero que fuimos a ver fue nuestra cuenta bancaria. Les digo una cosa: ¿quieren saber cuando revisamos nuestra cuenta bancaria cuánto efectivo teníamos? Cuando yo hice un chequeo en mi cuenta bancaria, tenía $19. Eso era lo que tenía en mi cuenta bancaria. Lo primero que entendí cuando miré esa realidad, dije: estoy pensando comprar una casa. Qué locura, ¿no? Porque ¿cómo es posible que quiero comprar una casa y solo tengo $19? O sea, literalmente, humanamente, eso está fuera de proporción. Literalmente eso está literalmente fuera de onda, pues, porque no había ni siquiera para el lapicero, para el papel que se iba a firmar. Tal vez sí alcanzaba, pero ni siquiera para pagar el abogado, ¿verdad? O el real estate. No había esa posibilidad. Mis hermanos, nosotros comenzamos a orar, a pedir a Dios para realmente saber si esta es la oportunidad que Dios nos estaba dando, que Él nos mostrara. Pero justamente cuando yo iba en mi trabajo, escuché una prédica como esta hablando de la fe, que la fe es creer lo que no se puede ver, es hacer mía lo que posiblemente está lejos de ser mío, es creer de que tengo un Dios que todo lo puede, saber que mi Dios es poderoso, que Él tiene el control de cualquier realidad que esté pasando a mi alrededor. Mis hermanos en Cristo, me fui al trabajo y en la tarde, me acuerdo, estábamos en el mes de diciembre donde había mucho frío. Regreso ya casi noche del trabajo, volví y me fui directamente a la calle donde estaba la casa. Mi primer problema fue que cuando llegué en esa dirección, se me olvidó. Aquí en Estados Unidos hay secciones y barrios donde todas las casas son del mismo estilo. El problema cuando llegué es que, porque se me olvidó el número de la casa, se me olvidó cuál era la casa. Entonces, pero simplemente me parqué en algún lado de la calle y miré una casa tan bonita que tenía un gran letrero que decía Jesús. Entonces yo dije: ha de ser esto, ¿verdad? Porque era Navidad, ya había luces de Navidad y todo. Y yo dije: Padre, te vengo a dar gracias por mi casa. Te vengo a dar gracias. El enemigo me estaba diciendo: pobre tonto, porque no tienes nada en el banco. Pero yo decía: Padre, te vengo a dar gracias por mi casa, porque muy pronto
voy a venir a vivir aquí. Literalmente yo hice eso, hermano. Me paré en la calle y comencé a creer que esa casa ya era mi casa. Tal vez usted estará pensando que estoy loco. No estoy loco, estoy muy bien de los sentidos, pero realmente eso es lo que pasó. Mis hermanos en Cristo, pasando una semana, a mí se me ocurrió llamar a la persona y yo le dije: quiero hablar contigo. Mira, yo no soy tan bueno. En ese tiempo no hablaba inglés igualito que ahorita, ¿verdad? Muy poco inglés. Pero me atreví, llamé a esta hermana, le dije: quiero hablar contigo, me gustaría hablar contigo. Le dije: me gusta la casa, estamos enamorados de la casa, queremos comprarlo, pero esto es nuestra realidad. No tenemos dinero, esta es nuestra propuesta para ti. Queremos comprarlo a pago. Si usted confía, si usted cree que podemos hacerlo, aquí estamos. Y me dice: sale, comenzamos. Mira, para no hacerle larga la historia, por bendición de Dios, hace un poco más de 2 años terminamos este trato. Bendito sea Dios. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque lo que Dios ha hecho en mi vida va a ser en tu vida. Por eso estoy hablándote aquí, porque la fe expectante es obrante, obra milagros en el nombre del Señor. Mi hermano en Cristo, déjame decirte, yo he tenido grandes experiencias en este caminar de la fe. Pudiera pasar todo este momento hablando de tantos testimonios que nosotros hemos visto, porque Dios, nuestro Dios, el Dios que yo vengo a predicarte, es un Dios que está vivo, pero no es un Dios distraído, es un Dios que está atento de nuestras realidades. Bendito sea su nombre. Esa es la fe, fruto del Espíritu Santo. Yo he recibido 3 sanaciones a través del poder de la oración, a través de la oración que mis hermanos han hecho sobre mí. Literalmente, mis hermanos, yo fui diagnosticado de asma aguda. Y me dijo el doctor: lo único, por tu edad hay que tratarlo, pero el asma ya no se va. Me dieron el inhalante, eso que tenía que oler cuando me daba el asma. Hermano, el asma no duele, pero es una experiencia traumática, porque cuando venía esta enfermedad sobre mi vida, literalmente sentía un monstruo que me tapaba la nariz y la boca, y me sentía indefenso, incapaz de respirar. Es una experiencia terrible. Para los que saben de qué estoy hablando. El asma es terrible, una experiencia traumática. No duele nada, eso es cierto, pero es traumática. Yo sentí miedo cuando fue el doctor. Me dijeron: tienes asma aguda, por tu edad ya no se puede tratar el asma, así que con esto vas a vivir toda tu vida. Mis hermanos en Cristo, cuando yo salí de ese médico, yo dije: eso es verdad, eso es lo que dijo el médico, pero yo tengo un Dios más grande y más poderoso que el médico. Gracias, Padre. Y agarré la cosita que me dieron, metí en la bolsa y le digo: no lo voy a usar por muchas veces. Hermano, como a los 2 días fui en un grupo de oración y pedí a los hermanos: por favor, oren por mí. Y los hermanos oraron por mí. Déjame decirte, han pasado más de 6 años. ¿Sabe cuántas veces usé el inhalante? Lo usé solo una vez, hermano. Pero la vez que usé fue como despuesito, cuando fui con el médico. Desde ese día, adiós asma, mi Dios es poderoso, mi Dios está vivo. Eso es lo que yo vengo a decirte, mi hermano. La fe expectante, cuando se cree en un Dios que todo lo puede, bendito sea ese Dios, obra milagros en tu vida. De eso vengo a decirte, hermano. Yo pudiera hablarte de testimonio tras testimonio, pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Pero te digo una cosa: ¿cómo estás tú hoy? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo has desarrollado esa fe? En especial usted que es creyente, en especial usted que ha tenido el encuentro con Cristo, ¿cómo se está desarrollando esa fe? Mis hermanos en Cristo, especialmente en este tiempo de pandemia, hoy más que nunca estamos necesitados de fe. ¿O no creen? Sí, estamos muy necesitados de fe. Estamos pasando un momento en nuestra historia, momentos de crisis, dificultad, muerte, dolor, enfermedad. Pero déjame decirte algo: Jesús está con nosotros en esa tormenta. Él está en el momento que tú te sientes hundir. Grítale a Él: Señor, sálvame, porque Él no te va a dejar hundiéndote solo. Eso es mi mensaje para ti en esta noche. Y para ir comprendiendo, la fe tiene enemigos. Tenemos que estar bien claro en este tema.
desarrollar la fe tiene muchos obstáculos. Es muy bonito que usted me escuche hablar de esta forma. Yo llevo años tratando de desarrollar y aún no he podido desarrollarlo bien. Yo no soy un maestro de fe. Yo soy un hermano como usted que está tratando de caminar en este camino extraordinario, en esta fascinante experiencia de fe. Porque sí es fascinante, hermano. Cuando hay momentos de dificultad, cuando hay momentos de enfermedad, no te preocupes, ponla en las manos de Dios, porque dice el apóstol Pablo, Romanos 8:28, todo sucede para el bien de los que creen en Dios. Amén. Todo sucede para el bien de los que creen en Dios. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier mal, que cualquier crisis, cualquier enfermedad, Dios hace cosas buenas con todas esas situaciones. Hermano, es que ese es el Dios que nosotros creemos. Déjame decirte algo muy importante. Para desarrollar la fe vamos a encontrar muchos obstáculos. Por eso yo estoy aquí. Voy a hablar de 3 obstáculos peligrosos, de 3 enemigos de la fe. Lo primero es la tentación. La tentación es muy peligroso para desarrollar la fe. Lo segundo son las dudas. Y lo tercero son las falsas expectativas. Primero, la tentación. Segundo, las dudas. Tercero, las falsas expectativas. Déjame decirte algo muy importante. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver la tentación con la fe? Es que, mi hermano, dice el apóstol Santiago, la fe tiene que ir acompañado de obras. La fe expectante es muy cierto que funciona, pero hay obras. Volvamos a mi experiencia de la casa. Yo bien podía ir a orar allí en la calle, pero si no llamaba a esta persona, la fe no se activaba. La fe no entraba en acción. Yo me imagino que cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, no cruzaron diciendo, mar, ábrete. O no cruzaron con un Moisés haciendo así con su vara frente al mar. Cruzaron caminando sobre las aguas. Porque dice la palabra de Dios que mientras los israelitas caminaban, el mar se iba abriendo. ¿Qué significa eso? Que la fe exige acción. Pero una acción sana. Porque esto es un tema muy importante que tenemos que corregir. Hoy hay personas que confunden la fe con la tentación. Yo he escuchado personas que dicen, yo tengo fe, tengo un Dios grande y a mí no me va a pasar nada con este COVID-19. No necesito máscara, no necesito distancia, no necesito lavar las manos porque tengo un Dios poderoso. Eso no es fe, eso es tentación. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque eso es lo que dijo el enemigo a Jesús en el desierto. Ya que tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. ¿Sí notas? Fe, no confundas fe con tentación. Por eso la fe tiene que ir acompañado de acciones. Cuando tú hablas de fe y violando las reglas, cuando tú hablas de fe sin tomar acción, estás tentando contra Dios. Porque la fe expectante exige acción. Exige acción. Si tú no eres capaz de dar el primer paso, la fe no entra en acción. Por eso cualquier situación que estés pasando, atrévate. Para dominar el miedo tienes que dar el primer paso. Para activar fe en una experiencia de matrimonio con dificultades, tienes que dar primer paso como esposo o esposa a tranquilizar esto. Hay muchas realidades, mis hermanos. Mira, déjame decirte esto. Si usted está sufriendo una enfermedad, para creer sanación a través de fe expectante, tú tienes que comenzar a creerte que ya estás sano. No puedes vivir pidiendo fe o simplemente pidiendo sanación y sintiéndote enfermo. Mis hermanos, yo he visto testimonios de personas. Por ejemplo, una persona nos estaba diciendo una vez esto, que los médicos, los estudios habían dicho que ellos no podían concebir bebés, que no podían tener familia.
Pero estas personas, mira el poder de la fe. Cuando escucharon el tema de la fe, entonces ellos dijeron, mira, es verdad, el médico nos ha dicho que no vamos a tener familia, pero si Dios quiere que tengamos familia, entonces vamos a comenzar a preparar. Estas personas comenzaron a comprar la cunita, poco a poco se fueron comprando las ropitas del bebé, por si acaso los dos, algo para el varón, algo para la hembrecita, por si acaso, porque no sabemos qué va a venir. Mi hermano, mira, increíble, pero ¿sabe qué sucedió? Al menos de un año la hermana se quedó embarazada. O sea, déjame decirte algo, la fe es poderosa, pero no confundes fe con tentación. Esa forma de percibir, esa forma de creer que la fe actúa por sí sola, esa no es fe, esa es tentación. Acuérdate de eso. La fe exige acción. La fe exige acción. Por ejemplo, voy a los jóvenes. Puede sonar broma. Tú te enamoras de una chica, está bien, puede estar tan bonita. O al revés. Bueno, eso casi no muy sucede con las mujeres, más con los hombres. Imaginemos los hombres. Tú te enamoras de una chica y dices, esto va a ser mi novia, esto va a ser mi futura esposa. Pero si usted solo lo está deseando, alguien se va a adelantar y va a terminar casándose con otro. Pero si tienes fe, atrévate, macho, atrévate, anímate, porque ahí comienza la fe. Si eres hembrecita y estás enamorado de un chico, dale motivos mínimamente. Por lo menos pasa enfrente, ¿verdad? Pero atrévate. Eso es fe. La verdadera fe, fruto del Espíritu Santo, exige acción. Pero muchas veces nosotros hemos mal usado la fe. Lo hemos confundido con tentación. Hay mucha gente que está tentando a Dios. Que yo declaro que venga, que va a suceder, pero ahí está descansando tranquilamente. Y después sale reclamando, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Por qué? Porque tú no diste el paso de acción. La fe solo es efectiva, pero exige paso de acción. Amén. Segundo enemigo de la fe, la duda. Hermanos, fe y duda no son compartibles. Duda o miedo o temor, yo no sé. ¿Por qué hablo de eso? Porque creo que muchos de ustedes están sufriendo ese mal ahora. Mis hermanos, fe y duda son como agua y aceite. Voy a poner este ejemplo, muy interesante. Puede ser no un ejemplo agradable, pero mi papá, cuando yo era niño, yo aprendí esto cuando era niño. Mi papá tenía una casa muy lejos de nuestra residencia normal, donde en esta casa llegábamos casi una vez al mes, tal vez casi una vez a cada 2 meses. ¿Sabe qué miraba yo de mi papá? Cada vez que llegábamos en esa casa, siempre estaba lleno de ratones. Y lo que hacían los ratones es que hacían agujero debajo del simiente de la casa. Para los que vienen de rancho saben de qué estoy hablando. El ratón hacía agujeros y dejaba muchos agujeros abajo. Vivía abajo del simiente de la pared de la casa. ¿Sabe qué hacía mi papá? Mi papá nos decía, carguen agua y echen agua ahí en el agujero. Cuando nosotros echábamos, era como una forma de divertir. Cuando echábamos agua en el agujero con las cubetas o lo que teníamos, con los galones, y ya estábamos ya acostumbrados, porque en breves instantes salían el puño de ratoncitos medio tratando de respirar y bien mojados, y ahí los acabábamos. Pero cuando nos íbamos, el agua se volvía a secar, y cuando regresábamos después de tanto tiempo, otra vez estaban los ratones. Mira, hermano, el miedo, la duda, la enfermedad, el temor, las ansiedades, la depresión, solo salen cuando entra la fe. Pero cuando tú no permites fe en tu vida y en tu corazón, lo único que va a anidar tu vida es todo lo que acabo de decir. ¿Por qué hay miedo en los creyentes? Porque no hemos permitido la acción de Dios en nuestra vida. Permita que entre la fe, porque cuando entra la fe sale la duda. Son incompartibles. Cuando entra la duda, cuando entra el miedo, cuando entra el temor, cuando entra las inseguridades, se sale la fe. Se sale la fe. Fe y miedo, fe y duda,
fe e inseguridades son incompartibles, no son compartibles. Así que yo tengo una pregunta hoy para ti. ¿Tú qué quieres tener en tu vida? Este es el reto más grande que te quiero hacer. Hombre, mujer, padre de familia, madre de familia, joven, señorita que me estás mirando, mírame los ojos. ¿Qué quieres tener en tu vida? ¿Fe o quieres tener a cambio miedo, duda, inseguridad, ansiedad, depre, cualquier otra cosa? ¿Qué quieres? Tú eliges. Pero si permites que entre la fe, si comienzas a creer en un Dios que puede más que cualquier maldad en este mundo, déjame decirte, hermano mío, déjame decirte, todo lo que tienes va a salir volando, porque la fe en Dios es poderoso. Bendito sea su nombre. Eso es la explicación del segundo enemigo de la fe, que es la duda. Lo tercero son las falsas expectativas. ¿Qué significa falsas expectativas? Porque a veces cuando nosotros pedimos las cosas en oración, los pedimos con nuestras ideas. Déjame decirte esto. Nosotros cuando nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos sometidos a la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que estarnos sometidos a la voluntad de Dios. En cambio, estamos tan acostumbrados que nos acercamos diciendo que tenemos fe. Nos acercamos a Dios, pero ya con una estructura mental, con falsas expectativas ya construidas. Y cuando esas falsas expectativas no se realizan a nuestro modo, nos sentimos defraudados por la fe. Perdóname que este es un tema muy complicado para explicar, pero voy a hacer a modo de ejemplo. Un padre de familia, cuando tiene hijos, la falsa expectativa que este padre de familia puede crear es: voy a tener mis 4, 5 o 3 niños y todos van a ser buenos niños, una buena señorita o un buen joven. Esa es la falsa expectativa. Yo tengo fe, eso está bonito. Pero lo que no esperabas es que Dios tiene que moldear a tus hijos en la forma de Dios, no en la forma de que tú planeaste. Por eso hay muchos padres de familia que nos sentimos frustrados, porque pensamos que nuestro matrimonio, pensamos que nuestros hijos o pensamos que nuestros hermanos no nos han respondido a la manera que esperaba yo de ellos. De ahí viene la frustración, porque construimos castillos de arena, porque tenemos falsas expectativas cuando actuamos en fe. Mis hermanos en Cristo, actuemos en fe, pero no nos hagamos falsas ilusiones o falsas expectativas. Actuemos en fe, pero dispuestos a estar sometidos a la voluntad de Dios. Porque muchas veces la respuesta de Dios, hermanos, no va a llegar como yo quisiera. Va a llegar de una forma mejor de lo que yo quisiera, pero a veces de formas que no me gusta mucho. Por eso hay mucha gente que pregunta y recibe respuestas, pero sigue esperando. ¿Por qué? Porque no era la respuesta que esperaba. Las falsas expectativas son enemigos de la fe. Hermanos en Cristo, estas 3 cosas, mis hermanos, la tentación, la duda, las falsas expectativas, son lo que destruyen, son los que no permiten, son la cizaña que no permite que cultivemos y que desarrollemos la fe expectante como fruto del Espíritu Santo. Esto es lo que yo quiero decirte a través de este mensaje. Vamos a terminar pensando en algunos conceptos claros. ¿Qué significa entonces la fe expectante? La fe fruto del Espíritu Santo, la fe que obra milagros. Significa creer en lo que no puedo ver. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el que mueve la historia, el que mueve el dinamismo universal, el que mueve mi existencia es Dios. Y si Dios pudo crearme con inteligencia, con un plan perfecto, hermano, no estoy a la deriva, no soy un accidente, soy planeado perfectamente por el Señor. Eso es lo que tenemos que tener claro. Fe es creer lo que no puedo ver, es saber que hay un Dios que tiene mejores planes para mí. Fe es creer así. La segunda cosa, fe exige acción.
No estemos tentando a Dios con una fe sin obras, una fe muerta. Así dice el apóstol Santiago, una fe sin obras es fe muerta. Yo te puedo decir en palabras meramente hispanas ahorita, fe sin acción es una fe muerta. Tú tienes que accionar. Si usted está enfermo, comienza a creer. Es verdad, busca al médico, pero comienza a creer que la enfermedad, que el medicamento que te va a dar el médico va a servir para sanarte. Hay gente que va al médico y cuando le recetan las medicinas a veces dice, no sé si me va a ayudar. Hermano, si tú piensas así, ¿para qué vas al médico? Deja de hacer perder tiempo al médico. Mi hermano en Cristo, aprendamos a actuar con la fe. Cuando vas al médico y te dicen, toma estas pastillas, conságralos en el nombre del Señor, ya estoy sano. Comienza a sentirte, comienza a declararte. La palabra declaración no es muy correcto, pero vamos a usarlo por esta vez para entender. Comienza a creerte sano. Allí comienza la transformación. Pero si usted está pidiendo y siempre se siente enfermo, eso es una fe muerta. Mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo, si usted te está pasando un momento de dificultad con tu familia, ya sea en tu matrimonio, déjame decirte, por muy difícil que sea la situación, comienza a mirar en un matrimonio perfecto, comienza a mirar tu matrimonio de forma perfecta. Declara sobre tu matrimonio, esto es un buen matrimonio, un matrimonio ejemplar, un matrimonio modelo, aunque esté pasando en momentos de dificultad ahorita, pero es un matrimonio modelo. Comienza a creer eso es fe expectante. Padres de familia, si están luchando con sus hijos y han perdido fe por sus hijos, porque pasa mucho eso, es que esto no era el joven que esperaba, es que no era la mujer que yo esperaba. Déjame decirte, hermano, comienza a creer que tu hijo y tu hija es una gran persona, triunfadora, santa, con grandes propósitos. A la medida que tú estás pensando así, a la medida que tú declaras, a la medida que tú crees, tarde o temprano ese niño o esa niña que tú pensabas que no tenía futuro se transformará en una persona agradable, en el hijo de tus sueños, más de lo que usted había planeado. Déjame decirte, la palabra de Dios nos dice que los planes de Dios son mejores que los de nosotros. O sea, ¿qué quiere decir eso, mi hermano en Cristo? Quiere decir que por mucho que nosotros diseñamos castillos de arena muy bonitos, eso se va a destruir. Los planes de Dios son más perfectos que los nuestros. Y ese es el punto de partida donde tenemos que aterrizar. Esperar en los planes de Dios, no esperar en mis propias expectativas. Mucha gente anda frustrado en la fe porque se hizo castillos de arena, porque se hizo expectativas falsas. Mis hermanos, cree en el poder de Dios. Si estás enfermo o enferma, comienza a sentirte sano. Comienza a sentirte sana. Si estás pasando un momento de dificultad, comienza a creer en la otra persona. Comienza a levantarte en fe. Si no tienes un empleo, hermano, comienza a creer en el nombre de Jesús que ya tienes un empleo. Porque lo que pasa muchas veces, a veces estamos buscando trabajo, pero rogando a Dios que no nos den. Porque hay gente que somos así. Bueno, aquí está bonito, pero creo que no me van a dar el trabajo. Todo caso hay que llenar la aplicación. Así mejor no lo llenes. Así mejor ni apliques. Hermano mío, llena la aplicación diciendo gracias a Dios por este trabajo. Lo voy a llenar bien porque la otra semana voy a comenzar. Eso es fe en Dios. Mis hermanos en Cristo, estamos en un momento de dificultad donde hoy más que nunca necesitamos de fe. Hoy más que nunca necesitamos de esa fe expectante. Cuídate, usa la mascarilla, usa la distancia, lava bien las manos y tenga fe. Porque no te vas a enfermar, pero tienes que dar pasos de acción. Porque la gente que confunde la fe con la tentación, eso es malo. Eso es la gente que termina frustrado en el camino de la fe. La fe, fruto del Espíritu Santo, es para ti porque Dios lo ha derramado a través del Espíritu Santo en tu corazón. Mis hermanos en Cristo, hay dos formas para ver la vida. O caminamos en esta vida como Pedro, que caminaba
mirando las aguas y la tormenta, o caminamos mirando a Cristo, que es más poderoso que las aguas y que las tormentas? ¿Cuál de las dos estás desarrollando? ¿Estás cultivando como creyente, como recién nacido en el Espíritu Santo? Hay dos formas. O vivimos en este mundo mirando las malas noticias, y eso no significa que no debemos mirar las noticias. Sí tenemos que ver porque es información, pero verlos por informarme, no verlos para creer que hay poder allí. No, mi hermano en Cristo, podemos vivir solo mirando las dificultades en este mundo. Podemos vivir solo mirando las enfermedades, solo mirando la crisis. Podemos vivir esa vida. Podemos vivir solo mirando hijos malos, mirando una esposa mala, un esposo mal, un patrón mal, un jefe mal, un mal trabajo. Podemos vivir mirando todo lo malo. O podemos enfrentar esa realidad y caminar sobre las aguas con un Dios poderoso. De ti depende. De ti depende qué camino vas a elegir. Pero déjame decirte, mis hermanos, cuando andamos huyendo ante el miedo, ante el temor, ante la duda, ante las inseguridades, déjame decirte, hermano, lo único que crea es inseguridad, más miedo, más temor. En cambio, cuando enfrentamos todas estas realidades en el nombre de Cristo, entonces cuando gritamos: Jesús, ayúdame, Dios se hace presente y comenzamos a caminar sobre las aguas. Esto es la invitación que te quiero decir. Déjame decirte esto, mi hermano en Cristo: no hay mal, no hay pandemia, no hay enfermedad, no hay problema familiar, no hay problema económico, no hay problema social, es más poderoso que el poder de nuestro Dios. Jesús está vivo y Él camina con nosotros y Él está al pendiente de nosotros. Mis hermanos en Cristo, vamos a orar. Yo quisiera invitarte ahora que oremos. En primer lugar, voy a orar para que ese fruto del Espíritu Santo crezca sobre nosotros. Y quisiera animarlos a través de este medio, que se preparen, que se acerquen a Dios y que desarrollen, que cultiven este fruto del Espíritu Santo. También quisiera orar por dos familias que perdieron la vida esta semana que acaba de pasar. Son familias nuestras aquí en la ciudad de Cincinnati, familias que vienen de nuestros propios países, de nuestro propio municipio. Yo quiero orar por la familia Tomás Domingo, porque perdieron a un ser querido. Y quiero orar por la familia Morales. Vamos a orar por ustedes. Quiero decirles una cosa: ánimo, Dios está con nosotros. Acércanse a Dios, preparen sus vidas, tengamos fe en Dios. Todo va a estar bien. La fe es trascendente, va más allá de nuestras realidades humanas. Hermanos, prepárense. La muerte no es mala cuando estamos listos. Por eso, tome la vida en serio. Vive feliz, disfruta la vida y vívalo a lo máximo. Dios te bendiga. Les esperaré la próxima semana.